Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, tenemos un tema que está causando revuelo en el mundo del espectáculo y que ha capturado la atención de muchísimos de ustedes. Como habrán visto en el título, vamos a desgranar la noticia que ha dejado a todos boquiabiertos: juicio a la vista, Kerem y Hande van a tribunales tras acusaciones fuertes. Sí, han oído bien. Dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama mediático, Kerem Bürsin y Hande Erçel, se encuentran ahora en el centro de un litigio legal que promete ser uno de los más sonados del año. Si son fans de estas estrellas, o simplemente les interesa el drama detrás de las cámaras y las luces, prepárense porque vamos a sumergirnos en todos los detalles. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Créannos, tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. Ahora, centrémonos en lo que nos trae hoy aquí. La noticia ha explotado como una bomba y ha generado una ola de especulaciones y comentarios en redes sociales y medios de comunicación. ¿Qué ha llevado a Kerem y Hande, quienes durante mucho tiempo fueron una de las parejas más queridas y seguidas, a enfrentarse en un tribunal? Las acusaciones son serias, y el impacto de este juicio podría ser significativo tanto para sus carreras como para sus vidas personales. Vamos a analizar las fuentes, los rumores y lo que realmente se sabe hasta ahora sobre este complejo caso. Para empezar, es crucial entender el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel alcanzaron la fama mundial gracias a su participación en la exitosa serie Sen Kalkam. La química entre ellos traspasó la pantalla y conquistó a millones de seguidores alrededor del globo, convirtiéndose en un fenómeno cultural. Su relación, tanto dentro como fuera de la ficción, fue objeto de constante interés y admiración. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas pueden dar giros inesperados. Y parece que este ha sido uno de esos giros, uno bastante amargo, si las acusaciones son ciertas. Las noticias sobre este litigio comenzaron a filtrarse hace algunas semanas, pero fue en los últimos días cuando la información se solidificó, confirmando que efectivamente existe un proceso judicial en marcha. Las acusaciones, según lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes cercanas a la información, giran en torno a temas financieros y presuntos incumplimientos contractuales. No se trata de un simple malentendido o una disputa menor, sino de cuestiones que han escalado hasta requerir la intervención legal. Se habla de que las acusaciones provienen de una de las partes hacia la otra, aunque la información específica sobre quién es el demandante y quién el demandado puede variar según la fuente y la fase del proceso. Lo que sí parece ser un consenso generalizado es que estas acusaciones involucran acuerdos comerciales y posibles daños económicos. Esto es especialmente delicado, dado que tanto Kerem como Hande tienen carreras muy activas y proyectos en curso, lo que podría verse afectado por este tipo de controversias. Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la aparente ruptura total de la comunicación entre ellos. Si recordamos las imágenes y las entrevistas de hace no mucho tiempo, ambos parecían tener una relación cordial, incluso después de que su romance terminara. Sin embargo, este juicio sugiere que la situación ha escalado a un nivel de conflicto mucho más profundo y formal. Las acusaciones de incumplimiento contractual, en particular, suelen implicar una falta de confianza fundamental y un rompimiento de acuerdos que, de ser probados, tendrían consecuencias importantes. En este tipo de situaciones, es natural que surjan muchos rumores y especulaciones. Hemos leído y escuchado de todo, desde posibles engaños financieros hasta disputas sobre derechos de imagen o participación en proyectos conjuntos. Es importante ser cautos y basarnos en la información confirmada, aunque entendemos la curiosidad del público por saber los detalles más íntimos de esta historia. Los tribunales son un lugar serio, y las acusaciones que allí se presentan deben ser tratadas con el debido respeto y prudencia. Las autoridades legales, por su parte, están investigando a fondo las pruebas presentadas por cada parte. Este proceso puede ser largo y complejo, y es probable que veamos más desarrollos en los próximos meses. Lo que está claro es que este juicio no solo afectará a Kerem y Hande a nivel personal, sino que también tiene el potencial de impactar en la percepción pública de ambos, así como en sus futuras oportunidades profesionales. Es importante recordar que en un juicio existen dos versiones de la historia, y la justicia se basa en la presentación de pruebas y argumentos por ambas partes. Hasta que no hay
A una sentencia firme es fundamental no emitir juicios definitivos y esperar a que el proceso legal siga su curso. Sin embargo, la mera existencia de este litigio ya es una noticia de gran envergadura que merece ser analizada y comprendida. ¿Qué podría implicar este juicio para sus carreras? Si las acusaciones son de naturaleza financiera, podrían derivar en reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios. Esto podría significar la pérdida de importantes sumas de dinero o incluso afectar a la continuidad de ciertos acuerdos comerciales. Además, la imagen pública de cualquier artista puede verse empañada por controversias legales, lo que podría llevar a que marcas o productoras reconsideren su colaboración. Por otro lado, también debemos considerar el posible impacto emocional y psicológico en Kerem y Ande. Enfrentarse a un proceso judicial, especialmente cuando involucra a alguien con quien se compartió un pasado personal, puede ser una experiencia muy estresante y desgastante. La exposición mediática a los rumores y la presión constante pueden pasar factura. Hemos visto casos similares en la industria del entretenimiento donde disputas legales han transformado radicalmente las carreras de los involucrados. Algunas veces la resolución de estos conflictos les ha permitido recuperar su imagen e incluso fortalecer su posición, mientras que en otras ocasiones, el daño ha sido irreparable. Lo que sí es innegable es la expectación que genera este tema. Kerem y Ande son figuras públicas de primer nivel, con una base de fans masiva y leal. Cada movimiento, cada declaración, cada rumor se amplifica exponencialmente. Este juicio sin duda se convertirá en uno de los temas de conversación obligados en el mundo del entretenimiento turco e internacional. Los abogados de ambas partes seguramente estarán trabajando arduamente para preparar sus argumentos y presentar las pruebas más sólidas. La transparencia en este tipo de casos suele ser limitada hasta que se hacen declaraciones oficiales, pero los medios de comunicación estarán a la caza de cualquier filtración o avance. Es fundamental que como espectadores mantengamos una actitud respetuosa y evitemos caer en la difusión de chismes sin fundamento. Si bien la curiosidad es natural, es importante recordar que detrás de estas figuras públicas hay personas que están atravesando un momento difícil y complejo. Analizando las posibles acusaciones, si hablamos de incumplimientos contractuales, esto podría estar relacionado con acuerdos de representación, participación en proyectos, regalías o incluso contratos publicitarios. La industria del entretenimiento está plagada de complejos entramados legales, y cualquier desliz puede tener consecuencias graves. En cuanto a la posible dimensión financiera, las cantidades en juego podrían ser considerables, lo que explicaría la seriedad de la situación y la decisión de llevar el caso a los tribunales. El valor de mercado de celebridades como Kerem y Ande es altísimo, y cualquier disputa sobre dinero o derechos puede volverse muy seria rápidamente. Otro aspecto a considerar es la posible influencia de terceros en esta situación. A veces las disputas legales pueden ser alimentadas por asesores, managers o socios comerciales que tienen sus propios intereses en juego. Sin embargo, esto es pura especulación en este momento. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que este juicio representa un capítulo inesperado y doloroso en la trayectoria de dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Las redes sociales ya están inundadas de comentarios, y los foros de fans debaten acaloradamente sobre los posibles motivos y las consecuencias. Nosotros, en este canal, nos comprometemos a mantenerlos informados a medida que haya novedades oficiales. Nuestra intención es ofrecerles una perspectiva clara y analítica de lo que está sucediendo, sin caer en el sensacionalismo barato. Es un recordatorio de que incluso en el mundo de la fama y el glamour, los problemas legales son una realidad que puede afectar a cualquiera. Y cuando se trata de figuras públicas de esta magnitud, el impacto se magnifica, llegando a miles, e incluso millones de personas. En resumen, hemos desglosado la impactante noticia de que Kerem Bürsin y Hande Erçel se encuentran enfrentando un juicio, con acusaciones que parecen ser de índole financiera y contractual. Hemos explorado el contexto de su fama, la gravedad de las acusaciones y el posible impacto en sus carreras y vidas personales. Hemos destacado la importancia de mantener la prudencia ante los rumores y esperar el desarrollo del proceso legal. Este es sin duda un momento crucial en sus carreras y en la historia del entretenimiento turco. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un tema intenso, lo sé, pero esperamos que les haya resultado informativo y haya aclarado algunas de las dudas que puedan tener sobre esta situación. Antes de despedirnos, queremos agradecerles enormemente por habernos acompañado hasta el final. Su atención es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes.
Ahora nos encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Tienen alguna teoría sobre lo que ha podido ocurrir? ¿Qué esperan que suceda en este juicio? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y generar debate. Su feedback es muy valioso para nosotros. Y si este vídeo les ha parecido interesante, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así se asegurarán de estar al tanto de todas nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.